Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, ministros de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Le damos la bienvenida en esta mañana al canal de Teología Bíblica. Damos paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Muy buenos días, que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Y queremos saludar a todos los que nos ven por la televisión cristiana. Es un honor para nosotros el que usted forme parte en este momento directo y también en diferido. Les saludamos desde Ecuador, la ciudad de Ambato, la provincia de Tungurahua. Y vamos, por favor, a orar a Dios. Tengan ustedes la gentileza de ponerse de pie y acompañar. Señor, Dios Todopoderoso y eterno Juez de toda la tierra. Usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Y usted es nuestro Padre, un Padre muy amado, por una remanente, por un pueblo que a usted le plació que le conozcamos a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esta mañana, soberano Dios, declaramos en este ministerio que usted es el único Padre que tiene los atributos incomunicables, que usted es omnipotente, que usted es omnisciente, que usted es omnipresente, que usted es omnisapiente, que usted es el Dios todopoderoso, aleluya. Reconocemos también que la gracia salvífica no es por obras, para que el hombre no se vaya a gloriar, sino que la gracia salvífica es a través de la fe y la obediencia al Señor Jesucristo. También, Padre, aquí, en esta escuela de teología bíblica, reconocemos las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Su amado Espíritu Santo, la tercera persona de su trina deidad, es el pastor de la iglesia, el vicario de Cristo y el consolador, el paracleto en griego. Cuando el Maestro Divino dijo, me voy, no les dejo solos, les envío al paracleto, les envío al consolador, y él los guiará a toda verdad. Y la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, la palabra de Dios, el libro hiperdimensional, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Esta mañana quiero orar por todos los señores ministros, mi Dios, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus ministerios. Quiero rogarle a usted por cada uno de ellos. Y te ruego por todos los hermanos en general que están aquí y que nos ven por televisión. Todo lo que hagamos, Padre, solamente sea para su gloria. Y mientras que el predicador está exponiendo la enseñanza bíblica, le pido que en el transcurso de la enseñanza me haga tan pequeño que al final en este púlpito
Solamente quede el nombre del Señor Jesucristo glorificado. Gracias, mi Dios, por los tiempos difíciles en que vivimos. Gracias porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos santificarnos más, depender más de usted. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, damas y caballeros. El día de hoy quiero tocar el tema sobre la bestia del imperio, la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta. Agarre el pulmón, mi hermana Yasmin, y vaya usted a la pizarra. Y para eso, señores ministros, vamos a ingresar primeramente a la introducción de la teología del capítulo 13 del último libro de la Biblia. Lo que en el griego es el Apocaliptus, el libro de la revelación o el libro del Apocalipsis. Me pone de título La bestia y me jala 3 líneas. La bestia imperio, la bestia anticristo y la bestia falso profeta. La gente se sorprende de los tiempos en que está viviendo la nación venezolana, la nación peruana, la nación ecuatoriana, y la gente anda desesperada para ver cómo tener abastecimiento. Pero la gente debería correr al arrepentimiento, porque nuestra nación ha legalizado la ideología de género. Nuestra nación ha legalizado lo que Dios abomina y rechaza. Por lo tanto, cualquier situación que el hombre vive en sus naciones es por nuestro pecado. Pero vamos a ver qué pasa con esta teología del capítulo 13, que nos va a profundizar parte de lo que ya está estipulado: la bestia del imperio, la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta. Capítulo 13, tenga la gentileza. Agarre su Biblia, mi hermana Yasmine, y tenga usted el honor, porque es un honor tener la palabra de Dios delante de nosotros. Cuando usted cree que la Biblia no es un honor, usted no puede entender la excelencia del autor de la Biblia, que es Dios. Tenga usted la amabilidad de leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Las 2 bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Ahí nomás. ¿Se le permitió? Ahí nomás. Gracias, mi hermana Yasmine. Acabamos de leer el capítulo 13 del último libro, de lo cual se cerró el canon bíblico. Tanto así que dentro del Pentateuco, dentro de la Torá, dentro de los 5 libros de la Biblia, habla que nadie puede agregar, que nadie puede, en Deuteronomio capítulo 4 habla que nadie puede quitar ni agregar a esta palabra. Porque cualquiera, dice Dios, que agregare o quitare, será hallado mentiroso. El libro escrito por el autor humano, Salomón, tercer rey de Israel, también habla que nadie puede ni quitar ni agregar porque será hallado mentiroso. Cuando nosotros leemos también el último capítulo del Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 18 y 19, también habla que nadie puede agregar ni quitar de la profecía bíblica. Cuando hablamos de la profecía bíblica, estamos hablando de toda la Biblia. Y le voy a explicar por qué. Porque el Apocalipsis está en todos los libros de la Biblia. Y déjenme decirles algo. Cuando nosotros ingresamos a las profundidades de la teología investigativa y lo llevamos a la realidad en que estamos viviendo, vamos a poder enfocar cada vez más las características de lo que debe de venir. Este capítulo 13 tiene una parte escatológica. Apúntelo, por favor. Las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. A todos los que nos ven por la televisión cristiana, sean bienvenidos a su programa Contacto Teológico desde Ecuador Ambato. Las cosas que sucederán después de estas. Una de las cosas que debemos de entender cuando estudiamos la Biblia, damas y caballeros, es que no debemos de estudiarlo de una manera que no sea sistemática, que no sea con una hermenéutica y un exégesis correcto. El capítulo 13 habla de las cosas que sucederán después de estas. Cuando nosotros leemos esta parte de esta frase que estoy colocando, está hablando de la doctrina de la escatología. La doctrina de la escatología estudia el 60% de la Biblia.
La palabra escatología, la palabra griega escato y logía. Es una palabra griega. Logía significa tratado, significa discurso. Y escato, estamos hablando de las profecías del venir. Estamos hablando de un tratado de eventos del futuro. Estamos ahora hablando de un discurso de eventos del porvenir. Cuando estudiamos entonces la doctrina de la escatología, estamos estudiando el 60% de la Biblia. Por ejemplo, los profetas mayores y los profetas menores son libros escatológicos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 son capítulos totalmente escatológicos. El Apocalipsis es casi todo escatológico. Y la parte que estamos estudiando sobre el capítulo 13, donde vamos a hablar de la bestia imperio, la bestia anticristo y la bestia falso profeta, son las cosas que sucederán después de estas. Vamos a seguir profundizando después de esto. Ahora, quiero decirles que este capítulo se divide en dos partes, que nos hablarán de dos personajes reales. La primera parte nos describe las características de la bestia anticristo, arribita, del 1 al 10. Anticristo, capítulos del 1 al 10. Y la segunda parte nos mostrará acerca de la otra bestia, el llamado falso profeta, que es del 11 al 18. Vuelvo a decir, el capítulo 13, teológicamente, hermenéuticamente, se divide en dos partes. La parte de la bestia anticristo, del 1 al 10, y la bestia del falso profeta, que es del 11 al 18. Ahora, este capítulo, señores ministros, es crucial para entender mejor acerca, mira, de lo que está a punto de suceder en este mundo. En todos los términos, voy a decirles: gobierno, sistema económico, sistema militar y sistema religioso. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 13, vamos a poder entender las cosas que vamos a poder mirar sobre el gobierno, sobre la economía, sobre el sistema militar, sistema de comunicaciones, y vamos cada vez más a poder lograr a enfocar las cosas que vivimos. Pero lo que va a venir después, cuando la iglesia del Señor Jesucristo no esté aquí. Porque yo quiero decirles algo: la iglesia cristiana, la asamblea cristiana, la asamblea de hermanos, no espera al anticristo, sino espera al Señor Jesucristo. Hay que tenerlo muy claro. Yo no espero al anticristo. Quien crea que las cosas van a ir mejor en este mundo, déjeme decirle, se equivocan de plano y de pleno. Prestemos, por tanto, atención a lo que la palabra de Dios nos revela sobre esto. Ahorita nosotros estamos viviendo un paro. Hay personas que están buscando subsidios. Hay personas que están buscando el bono. Hay personas que están buscando cosas de impuestos de nosotros para poder tener una mejor calidad de vida, cuando los que pagan el impuesto, su vida se está deteriorando cada vez más. Las comunidades indígenas están bajando porque se está elevando lo que se llama la canasta familiar.
Estamos llenos de migrantes. El Perú está viviendo lo mismo. Chile está viviendo lo mismo. Las naciones están viviendo lo mismo. Pero por ahí se levanta un falso profeta y dice que el mundo va a ir mejor. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y dejamos de escuchar a mentirosos, nos vamos a dar cuenta que el mundo no puede ir de bien a bien, sino de mal en peor. El que crea que el mundo va a ir mejor, pues que me lo demuestra hasta el día de hoy. Porque de mis 47 años de edad, el mundo cada vez está peor. Una de las cosas, bajo la voluntad permisiva de Dios, vuelvo a decirlo, bajo la voluntad permisiva de Dios, mira, el anticristo va a imponer, o Dios va a imponer el dictamen del diablo por 3 años y medio. Y en estos 3 años y medio va a traer desbatación y muerte. La humanidad sin Dios, la humanidad en sus religiones, la humanidad en sus sectas, la humanidad en sus filosofías, la humanidad en sus academias, está trayendo a gritos a alguien que gobierne este mundo. Y a ese la Biblia le llama el anticristo. Rechazan a Dios. Necesitan el nuevo orden mundial, necesitan el ecumenismo, necesitan la unificación, necesitan zonificar los sistemas, la vía, la política, y hacer solamente un solo gobierno. Paul Henry Spaak, vuelvo a decirlo, Paul Henry Spaak, uno de los fundadores del mercado común europeo, en Roma, en 1957, escuchen bien, secretario general de la OTAN, en 1957 a 1961, dijo así en un famoso discurso que quedó grabado: nosotros no queremos ya más comités, tenemos ya demasiados comités. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que pueda, un hombre de poder, un hombre de suficiente estatura para coligar a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de hundirnos. Mándanos a ese hombre, lo vamos a recibir. Lo mismo es si viene de Dios o si viene del diablo, dijo. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega la inmoralidad. La humanidad sin Dios, vuelvo a decir, está pidiendo a gritos a alguien que les gobierne. Y se les será dado, pero no lo será lo que a priori crearán. No es posible la paz y la seguridad verdadera sin el príncipe de paz, que es el Señor Jesús. El mundo a gritos, el señor Paul Henry Spaak, la Unión Europea, el mundo económico, los masones, los Illuminatis, pueden estar a gritos buscando seguridad y paz, pero mientras que este mundo no conozca al Señor Jesucristo, nunca conocerá lo que es la paz. Acerca del carácter y la obra del hombre, Paul Henry Spaak, que les leí, espero y viene que la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses tenga la gentileza. El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que quedaba en la ciudad de Tesalónica, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, ahí habla bien claro de eso. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que vivimos, lo que estamos viendo, es el programa que está escrito en la Biblia. Un gran escritor, el doctor Dwight Pentecost, ya está con el Señor, tiene un gran libro, es un gran escatólogo. Él escribió en sus tiempos: este mundo se está dirigiendo hacia un sistema político unificado y a un sistema religioso unificado que anula las descripciones y desafía la imaginación. Las Sagradas Escrituras, dice el doctor Dwight Pentecost, escritor de su libro famoso de escatología, las Sagradas Escrituras revelan que Satanás traerá su gran obra maestra, el hombre de pecado, el hombre sin ley, el anticristo, a este escenario terrenal y mundial, como cabeza de la gran confederación de las naciones. Este mundo está encaminado a la venidera dictadura mundial, bajo la cual todas las naciones serán consolidadas en un gran imperio mundial que se centrará directamente en la adoración de Satanás. A mí no me asombran estas palabras, excepto por el hecho que fueron escritas en el año 1961. Unos pocos años más tarde, comenta en su libro La Visión un hombre, un varón de Dios verdadero llamado David Wilkerson. Se ve claramente la predicción de un anticristo superestrella, venidero, que se levantará en los postreros días, desafiará a Dios y perseguirá a los verdaderos creyentes. Vendrá en nombre de la paz, vendrá en nombre de la ley, vendrá en nombre de la orden y logrará cambiar los sistemas legales y judiciales. Será desenmascarado como un fraudulento hijo de Satanás. La Biblia predice que su régimen de terror será de corta duración, pero totalmente devastador. Este falso dictador, que se hará pasar por un ángel de luz, engañará al mundo entero. Amados hermanos, qué profunda es la palabra de Dios. Y que el Señor nos dé el entendimiento y la ciencia para entenderlo. Nosotros acá, en esta escuela de teología, no estamos para dividir, ni para sentirnos mejor que nadie. Los tiempos en que vive el mundo son las señales que realmente la profecía escrita en la Biblia para Israel se están dando. Y déjeme decirle algo, Israel es el reloj profético de la asamblea cristiana. Y si nosotros no conocemos la Biblia, vamos a seguir engañados por falsos apóstoles, por falsos profetas y por predicadores inmaduros. Usted no puede perder la bienaventuranza del arrebatamiento porque hay gente que se ha cansado de hablarlo. Y porque no conocen la doctrina bíblica. Algunos creen que porque agarran uno o dos versículos pueden hacer un sermón o pueden hacer una doctrina. Y la iglesia cristiana, un gran porcentaje, está llena de vanidad. Está solamente mirando al cielo para ver si ve la luna roja. Hay que leer la Biblia y volver a la Escritura Sagrada. Y dejar de mirar al cielo, sino vivir la palabra de Dios, tener la experiencia con la Biblia y vivir en santidad. El tema de la bestia
tiene dos significados. Escuchen bien. Primero es la bestia que aparece en Daniel 7. Escribe ahí en pequeño. La bestia de Daniel 7. Déjeme darle la descripción. La bestia que el profeta Daniel en el Tanaj de los judíos, en el capítulo 7 describe, es un animal horrible que representa a un reino o a un imperio. Es por eso que he puesto la bestia del imperio, la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta. Pero déjeme decirle que todo esto va tomando forma desde el capítulo 7 del profeta Daniel hacia adelante. Va tomando forma a través de las escrituras y sobre todo en el Apocalipsis. Aquel que es cabeza de ese imperio también es llamado la bestia. Es un poco, déjame decirles, y esto es muy importante, para poder tener, mire lo que le voy a decir, una hermenéutica escatológica. Por favor, una hermenéutica escatológica sana. ¿Sabe cuál es el problema de lo que sucede hoy en día? Algunos piensan que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Otros piensan que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación. Y otros piensan que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación. Otros piensan que el Señor Jesucristo ya vino. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Enfóquense acá. El problema es de hermenéutica escatológica. La palabra hermenéutica, hermeneo, significa interpretar correctamente la Biblia. Cuando uno interpreta la escatología correctamente, cuando uno interpreta las profecías bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de una manera sistemática, entonces uno da sana doctrina. Yo le voy a explicar. Si usted sabe algo de escatología, escúcheme acá. Claro, pastor, la boda del Cordero. No, hermana, la escatología comienza desde que Jehová, el Eterno, le juró a Abraham una tierra prometida. Juró Dios a Abraham. ¿Dios cumplirá? ¿Están esperando el reino milenial? ¿Están esperando qué? ¿Un reino de paz? ¿Un reino de justicia? ¿Un Salvador que traiga la paz a dónde? A 20.000 metros cuadrados, donde actualmente viven 7 millones de judíos. ¿Cómo se llama eso? Israel. ¿Israel ya vive en paz? No, pues hermana, eso se llama Apocalipsis capítulo 20, el reino milenial. La escatología comienza desde el Génesis. Y la manera correcta de estudiar no es que yo me pare y diga, el Señor viene, el Señor viene. Hay que enseñar desde una manera correcta para que la gente entienda e interprete la escatología correctamente y no esté inventando cosas, ni por el Facebook ni por el YouTube. Porque alguien cree que porque habla de Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 18 ya es un gran escatólogo. ¿Usted está molesto hoy día, pastor? Sí, estoy molesto, porque la iglesia no conoce doctrina. Es un poco como en la antigüedad. Recordemos eso. El César. Se hablaba de poder y del Imperio Romano. Póngame acá César y me jala unas rayas.
Quiero que los estudiantes, los que son alumnos, discípulos, escriban. César. Se hablaba de poder y del Imperio Romano. Pero también se hablaba de la persona, del hombre, el César, el emperador. Entonces pone César, se hablaba de poder, una línea, poder, se hablaba del Imperio Romano y se hablaba del emperador. 3 líneas. Poder, Imperio Romano y emperador. Aquí está el ejemplo claro. Señores ministros, la bestia, bestia imperio, bestia anticristo, bestia falso profeta. Esto es como la antigüedad. Cuando se hablaba del César, antiguamente, hay que leer la historia. Hay una frase. Todos aquellos que no conozcan la historia terminan repitiendo los mismos errores del pasado. Hay que leer para hablar. César, poder. Así era antes. Cuando se hablaba del César, se hablaba del poder del mundo conocido. Cuando se hablaba del César, se hablaba del Imperio Romano. Cuando se hablaba del César, también se hablaba de la persona como él, del mismo emperador. Aquí es un poco parecido. La bestia es el gran imperio dominador. La bestia, póngala arriba, imperio dominador. Al costadito, no dice imperio. Dominador. Pero también será el hombre que está sobre el imperio. La bestia, el anticristo y el falso profeta. Si me dejo entender, vuelvo a decirlo. Así como el César, en la teología del capítulo 13 es algo parecido. La bestia es el gran imperio dominador. Pero también será el hombre que estará sobre ese imperio. Algo parecido es lo del César. La bestia es el gran imperio dominador en el mundo, en el cosmos. Pero también hay unos personajes que van a estar sobre este imperio dominador. Y es el personaje del anticristo y es el personaje de la bestia del falso profeta. ¿Se dan cuenta el ejemplo del César? ¡Qué coincidencia!, ¿no? Pero no es coincidencia en el mundo espiritual. Tanto en el tiempo de los emperadores, su padre era Satanás. Y en el tiempo del imperio dominador, con estos dos personajes, su padre sigue siendo Satanás. No es coincidencia. Son diferentes épocas, diferentes tiempos. Ahora, por favor. Dos personajes macabros serán protagonistas en los días de la tribulación. Serán guiados y fortalecidos por poderes que el mismo Satanás le va a dar para gobernar este mundo. Pero, ahí nomás. Vamos a Apocalipsis 7:13. Siempre con la Biblia, porque nosotros somos como los bereanos de la ciudad de Berea. Escuchamos y leemos la Biblia para ver si este servidor humilde habla la verdad. 7:13, por favor.
Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 7:13. Me he equivocado, es 13:7. Sí, 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se dan cuenta? Estos dos personajes son macabros y tendrán poder del mismo infierno, y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, sobre la lengua y sobre la nación. Voy a dar un ejemplo, porque ustedes podrían pensar que es un poco difícil entenderlo, pero trato de ser práctico como educador, ampliar nuestra mente con ejemplos bíblicos para poder crecer en el entendimiento, para darle la gloria a Dios y no al hombre. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, escuchen nomás, en el capítulo 28, no voy a hablar del anticristo, escuchen bien, sino voy a dar un ejemplo parecido para entender lo del capítulo 13 del Apocalipsis. El capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel nos muestra teológicamente algo interesante. Y con una lectura aquí nos encontramos con dos personas. En el versículo del 1 al 10 habla del príncipe de Tiro. Habla que es un hombre orgulloso, que quiso ser Dios. Y el versículo del 11 al 19 habla del rey de Tiro. Habla del príncipe de Tiro y después habla del rey de Tiro. Indudablemente es otra persona, porque dice que es un querubín grande y protector, que estuvo en el Edén. Además dice, los primores de los tamboriles estuvieron preparados para ti desde el primer día de tu creación. Este querubín grande y protector no tuvo mamá, ni tampoco tuvo papá. Este era un ser incorpóreo, un ser espiritual creado. Evidentemente está hablando de Satanás. Y aquí nos aporta datos de cómo Satanás domina sobre un rey terrenal, una especie de marioneta suya a tratar de destruir al pueblo de Dios Israel y dominar al mundo entero y hacer que lo adore. Por eso habla de personajes: el príncipe de Tiro, un hombre orgulloso que quiso ser como Dios. ¿Se dan cuenta cómo va a ser esto en el futuro, hermanos? Con este dictador mundial. Atrás de todo esto estaba Satanás en el Ezequiel 28. Y atrás de la teología del Apocalipsis 13 está Satanás. Ahora, esto parece una locura, pero no lo es. El hombre ha caído en esto a través de siglos. Por ejemplo, el faraón egipcio creía que era un dios. Nabucodonosor hizo una tremenda estatua, mira, de oro. Convocó a todos los principales del imperio para que cuando sonare una orquesta, todos se inclinen ante su estatua y lo adoren. Los hombres, ¿cómo pueden llegar al nivel de creerse Dios y ordenar a las personas que lo adoren? Pues los emperadores romanos hicieron algo parecido también. Se hicieron llamar a algunos de ellos Señor y Dios, por ejemplo. Recordemos al abominable emperador Calígula, que puso una estatua como adoración. ¿En dónde? En el templo de Jerusalén. Recordemos a otro emperador abominable, Nerón. Este hombre
quiso que la gente adoren su estatua y adoren también a su persona. Los emperadores romanos hicieron algo parecido. Se hacían llamar algunos de ellos Señor y Dios. Recordemos en el tiempo de Juan, el emperador Domiciano. En el tiempo del Apocalipsis era Domiciano quien gobernaba. Y se hacía llamar Señor y Dios. Tanto así que en las monedas del Imperio Romano, el emperador Domiciano ponía su cara y abajo ponía, o arriba, Señor y Dios en latín. Quería ser adorado. Esto no es nada nuevo. Esto es el pecado del diablo y esto es el pecado del hombre. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué tanto paro? El pecado del diablo y el pecado del hombre. Que al final de los tiempos llegará tanto que el anticristo hará una estatua y el falso profeta lo llevará a cabo para que la gente adore la estatua y también adoren al dragón que le dio todo el poder. Ahora, esta es la tendencia del hombre: perpetuarse en el poder y llegar a querer ser como un Dios sobre el mundo. Pero es la tendencia del diablo que está sobre el hombre. Entonces, adoran al hombre y adoran al dragón que está sobre él, que es el diablo. La bestia del falso profeta está trabajando ya en el tiempo final a través de lo que se llama oikoimene. Oikoimene. ¿Qué es esto, damas y caballeros? Esto es lo que se llama ecumenismo. Cuando habla que es la bestia del falso profeta, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de política? No. ¿Estamos hablando de armamento militar? No. Estamos hablando de religión. Estamos hablando de sectas. Escuche lo que digo. Estamos hablando de apostasía. Cuando hablamos de religiones, ¿de qué hablamos? La religión tradicional católica. Cuando hablamos de sectas, por ejemplo, la religión también del hinduismo, o también llamada brahmanismo, y que del hinduismo salió el Buda. La palabra Buda significa el iluminado. Buda, su religión es un brazo del hinduismo. Y ustedes que van al Chifa, ¿no? Ustedes les gusta ir al Chifa, ¿no, hermano? ¿Sí? ¿No les gusta ir al Chifa? ¿No les gusta? ¿No les gusta el Chifa? Sí. Porque sí les gusta. Sí. Gracias, ahora voy. Ahora me invito. Escuchen, ahora escuchen eso. Hay un gato. Acá, los chifas, acá en Ambato, ponen un gato, ¿no? Y empiezan a llamar, ¿no? El gato empieza, ven, ven. Y al costado está Buda. Y al costado está el té Yasmín. ¿No es así? Es algo espiritual. ¿Te das cuenta? Te llama espiritualmente, ya sabes quién. Al costado está el dios Buda y está el té Yasmín que te endulza. O sea, la tiene el diablo ahí atado al que va al Chifa. ¿Y quiere que le diga algo? Encima el Chifa es malo acá. Así se molesta. Molleja te dan.
Escúchenme bien. La religión. Hablemos de sectas. Díganme una secta. Los testigos de los sábados. Yo no puedo decirle testigos de Jehová porque ellos han usufructado el nombre de Dios. Los testigos, a ver, una secta. Los testigos de Rusell, ahí está. Suena más bonito. Pero cuando usted confronta ahora la secta, nosotros no somos de Rusell, ni del juez Rutherford. Somos del Señor Jesucristo. Mentira del diablo. Atrás de ellos está el diablo disfrazado de Rusell y de Rutherford todavía. Otra secta. A ver, dijo la hermana Lorena. Los mormones. Apostasía, a ver. Apóstoles falsos. Apóstoles falsos. Profetas falsos. Querubines falsos. Y si usted va por la costa y llega a Naranjal, que yo estuve, ahora es apóstol maestro. O sea, ya no hay. Mira, el Señor Jesucristo, si estuviera acostado este título de este hombre, ya es más pequeño. Son más grandes que Dios. Apóstol maestro. Profeta de profetas. Querubín de querubines. No son nada, hermano, delante de Dios. Y déjeme decirle algo. Presten atención. ¿Las religiones dónde las llevan? ¿Al cielo o al infierno? Infierno, en hebreo, Sheol. Y en griego, Hades. Las sectas, ¿dónde nos llevan? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Los falsos apóstoles o los apóstoles del siglo XXI de Ambato y de otros lugares, ¿nos llevan al cielo o al infierno? ¿Y los profetas de Ambato, dónde nos llevan? ¿Y los querubines de la costa? El señor Ronnie Chávez, que dice que es querubín profeta, ¿dónde nos va a llevar? Ahora, y esto no es broma, a mí me causa dolor y tristeza, porque la gente más cree en ellos que los verdaderos predicadores. Escuchen acá. Estamos hablando de esto. ¿Cuál es la bestia que trabaja con esto? La bestia del falso. Hermanas, son falsos, porque su padre es la bestia del falso profeta. Son falsos. Pueden tener una gran autoridad. Pueden ser bravucones. Delante de Dios no son nada. Y no hay que tener temor, porque ángeles guardan la vida de los verdaderos cristianos. Mientras que ellos tienen que pagar guardaespaldas. Claro, porque Dios no los cuida. Ahora, presten atención. Satanás tiene dos hijos predilectos, pero tiene un hijo que él vive enamorado de él. Él es el anticristo. Él es su hijo predilecto. Los dos bestias son macabras, son abominables y son asquerosos. Pero esta bestia va a llevar con el oikoimene, el ecumenismo, a toda la humanidad a que terminen adorando al anticristo. Y el anticristo, como Nerón, como Calígula, como Nabucodonosor, y entre otros, va a poner su estatua y van a ir a rendirle culto. Falsos apóstoles. Y la Biblia dice, por ejemplo, pongamos que el señor César es un apóstol, que
querubín cesa y yo camino con él. Yo no puedo caminar con él, porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Qué hace el yugo desigual? Si yo camino con un falso predicador, yo ya pertenezco al ecumenismo espiritual y físicamente se ve. Dice que esto, la bestia del falso profeta, va a guiar la adoración ¿a quién? Al anticristo. Hoy coimene ecumenismo, los señores cantantes, vendidos por la religión tradicional, predicadores que algún día fueron televangelistas, con fuerte testimonio. ¿Qué pasó? Terminaron en el ecumenismo. ¿Quiere que le diga algo? ¿Usted se acuerda, hermano? Los 2 espías. Moisés mandó a 2 espías. ¿Para qué mandó 2 espías? Por eso son espías. Fueron a espiar. No fueron a predicar. Tampoco fueron a almorzar a la tierra prometida. No se fueron a dormir 5 días y ahí regresaron. No se fueron a la piscina. Fueron a espiar para ver si lo que Dios había dicho era verdad. Incrédulos. Imagínense la ignorancia, hermano. Esos eran los hombres de la Biblia a veces. Como los apóstoles. Mientras que el Señor oraba, Pedro dormía o pensaba en comer. Esa era también nuestra gente. Fueron a espiar y llegaron y Dios miraba la incredulidad del hombre. Hermano, ¿y qué tal el paro? Uy, pastor, ¿cómo está? Más o menos. Bien de salud nada más, del bolsillo pésimo. Gloria a Dios. Maranata, pastor, el Señor ya viene. Si no viene hoy, viene mañana. Y si no viene este año, viene pronto. Pero todavía sigo creyendo que Él viene. ¿Y qué tal el paro? Uy, no puedo. Uy, ahí. Predica, hermano. Hable la gracia salvífica. ¿Qué les iba a hablar? Así es. De los espías. Se fueron 2 espías. Dice la Biblia que eran príncipes de Israel. ¿Quieres que te dé la teología del nombre Israel? Israel lleva los nombres de los patriarcas y las matriarcas fundadoras de la tierra judía. Israel, I de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, L de Lea, y Ra y E de Saúl. Israel, patriarcas y matriarcas fundadores de Judía, porque Dios pone nombres con significados. Es por eso que el judío antiguo honraba mucho su descendencia en oración para ponerle un nombre, aún con profecía bíblica. Hoy día no pasa eso, ¿no? Hoy día, ¿cómo es? Tu hijo nace y la madre y el padre, alienados por el sistema norteamericano, no tenemos ni ojos rubios, no somos rubios, ni pelo amarillo, ni tenemos ojos azules. Pero ahí viene el Peter. Ahí viene Johnny, sin zapatos Johnny, jugando en la calle, trigueño. Es increíble, se rompe, se quebranta nuestra cultura.
12 príncipes, 2 espías, se fueron a la tierra prometida. De ahí regresaron, ¿no? ¿Y qué trajeron con ellos? Trajeron informes, porque fueron de espías para traer información. Trajeron informes. Y el sacerdote les dice, a ver, dame tus informes. Y 10 de ellos se hicieron un informe igualito. Mira, la tierra es buena, pero no nos conviene ir. Hay cosas que no nos conviene a nosotros estar ahí. Mejor quedémonos acá, con lo que tengamos. Vivamos cómodamente, así seamos como seamos, vivamos acá. Y hubo 2 hombres, ¿no? Josué y Caleb. Y dijeron, un momentito. Yo no entiendo, mira, yo me imagino, yo soy Josué, señores Caleb. Un momentito a los otros 10. Es verdad, pero nosotros somos príncipes de Israel. Conocemos la historia del Mar Rojo. Conocemos todo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Y usted cree estas cosas? En otras palabras, para que entiendas esta reflexión. 12 hombres de Dios y 10 pensaron contrariamente a Dios. Esa es la iglesia cristiana hoy en día. Son pocos predicadores y cristianos verdaderos que todavía descansamos en las promesas del Señor. El resto ahorita está buscando a ver en qué momento pasa una estrella fugaz y le toma fotos y lo pone en el YouTube. ¡El Señor viene! Ponme me gusta porque gana dinero con el YouTube. Es una tristeza lo que vivimos. Hasta ahí nos vamos a quedar con esta parte de la enseñanza. Si comienzo la otra parte, tendría que seguir otra hora más. Vamos a agradecer a todos los que nos ven por la televisión cristiana. Es un honor muy grande el que usted forma parte del programa Contacto Teológico, de la Escuela de Teología Bíblica, del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, desde Ambato, Ecuador. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y Salvador, el Curios, el Señor Jesucristo, Curios en griego, Adonai en hebreo, esté con cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie para orar.